Buen día compañeros y bienvenidos. El día de hoy vamos a intentar desarrollar uno de los temas más importantes dentro del marketing y que se refiere a un análisis de los mercados de consumidores. Para esto necesitamos entender la premisa principal que se refiere precisamente a esto, a de qué manera se puede influir a un consumidor. Aquí es donde intentaremos desarrollar varios aspectos para poder entender de qué manera se ven afectados y cómo se puede hasta cierta manera manipular el consumo de los principales productos que existen. Primero necesitamos saber cuáles son estos factores. Principalmente y como primera instancia podríamos hablar de factores culturales y sociales que en gran medida se han vuelto uno de los asuntos que más afectan a un consumidor, ¿no? Los factores culturales y sociales son aspectos fundamentales dentro de un individuo, ya que representan la manera en la que fueron educados y que finalmente son los que le dan esa identidad como consumidor, que marcan sus preferencias y que son los que al final van a decidir cómo ese consumidor va a actuar. Dentro de estos factores culturales existen varios círculos o grupos de referencia que son los que dictaminan estas actitudes. Dentro de los principales grupos de referencia tenemos grupos primarios. En este caso incluimos a la familia, vecinos, amigos cercanos y que, bueno, influyen tanto en el individuo que estos grupos pueden provocar que se modifique la actitud del consumidor, porque dependiendo de lo que estos círculos consuman, también es lo que probablemente este individuo consumirá. Pero no solamente se tienen los grupos primarios, también existen grupos secundarios dentro de los mismos grupos de referencia. Los grupos secundarios son aspectos que, a pesar de que forman parte del individuo, no están tan arraigados. En este caso podríamos hablar del aspecto profesional, de un grupo religioso, y que, bueno, que no están tan intrínsecamente arraigados al individuo, pero que aún así podrían afectarlo importantemente. Estos dos círculos dentro de los grupos de referencia, que bueno, son los primarios y los secundarios, afectan por lo menos en tres aspectos a un individuo. Principalmente, bueno, el primero de ellos sería que lo inducen en gustos y en preferencias, al igual que los que él ve dentro de estos círculos. El otro aspecto es que provocan una presión en sentido de lo que es correcto consumir y lo que no es correcto consumir. Y existe un tercer aspecto que es en el que afectan los gustos y preferencias del individuo y que además marcan estos gustos, pero también marcan la percepción que tiene el individuo de sí mismo. Entonces, estos tres aspectos son fundamentales para que el individuo se dé cuenta de cuál es su verdadera identidad como consumidor y cuáles van a ser las pautas que él va a tomar para social y culturalmente ser aceptado. Entonces, en pocas palabras, lo que estos círculos primarios y secundarios dentro de los grupos de referencia le dictaminen al individuo, esto es lo que va a hacer que el individuo decida qué está bien y qué está mal, o cuáles pueden ser sus gustos y cuáles no. Es por eso que el aspecto social y cultural es tan importante. Dentro de los mismos grupos de referencia existen otros dos grupos que definitivamente también son muy importantes. El primero de estos dos grupos se llama grupos de aspiración y entenderlo es bastante sencillo. Un grupo de aspiración es aquel grupo al que el individuo aspira a pertenecer. En otras palabras, digamos que este individuo le gustaría pertenecer a la comunidad hipster. Entonces, sus gustos, sus preferencias y el producto que él quiere consumir van a depender totalmente de la comunidad hipster. Entonces es por eso que afecta tanto al consumidor. El segundo grupo se llama grupo disociativo. Esto va más enfocado al rechazo. Aquí es cuando el individuo no quiere pertenecer a un grupo
y de alguna manera esto le afecta a que jamás vaya a consumir lo que ese grupo consume. Entonces es por esto que son tan importantes, y aquí además pues entra muchísimo en juego el aspecto de las subculturas, ya que dependiendo de cada subcultura o grupo de individuos que tratan de practicar las mismas cosas o tener los mismos gustos, todo esto en conjunto va a influir gravemente en las preferencias del consumidor. Para que el aspecto social y cultural tenga verdadero éxito, las grandes empresas de marketing han decidido, por lo regular, siempre atacar a los líderes de cada grupo. Este es un aspecto bastante importante, porque si tú tienes a un líder de ese grupo, ya sea un líder de opinión o ya sea cualquier especie de líder que pueda afectar enormemente a todo el grupo, entonces por lo regular las principales empresas de marketing es lo que hacen: buscar los líderes de cada subgrupo o grupo y poder implementar estas nuevas tendencias. Antes de pasar a otros factores que influyen en las preferencias de los consumidores, es necesario abordar también algunos otros aspectos. Estos aspectos siguen siendo sociales y culturales, y aquí, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de los roles, ya sea de hombre o mujer. Últimamente las empresas se están enfocando mucho en priorizar a la mujer dentro de sus campañas publicitarias, porque saben que son un mercado meta potencialmente exitoso. Pero también tenemos otros aspectos como el si eres homosexual, el si eres soltero, si eres niño. También influye mucho la edad o el ciclo de vida por el que estás pasando, ya que no son las mismas preferencias cuando tú eres precisamente un niño que cuando eres un individuo de la tercera edad, y por lo tanto tus preferencias van a cambiar rotundamente, porque depende de tu ciclo de vida, es lo que socialmente sería aceptado. Bueno, otros aspectos son la ocupación, a qué te dedicas. No es lo mismo que tú te dediques a ser gerente de un banco que ser un obrero. Esto va a marcar fuertemente las tendencias respecto, por ejemplo, a la ropa que usas o al auto que usas, y que esto finalmente se liga también al estatus, que no es el mismo estatus un gerente que un obrero. Entonces esto dictamina de qué manera tú tienes que vestirte, por ejemplo. Bueno, la personalidad también es un aspecto sumamente importante, depende mucho e influye mucho en los gustos que tú puedes llegar a tener. No es lo mismo una persona sombría que una persona que es muy alegre. Entonces esto hasta en los colores tiene su que ver. Y bueno, finalmente el estilo de vida. Yo creo que el estilo de vida también es bastante importante, porque no es igual que una persona sea hogareña a que una persona sea muy arraigada a la familia, o por el contrario, que le gusta bastante estar viajando, que le gusta la aventura extrema. Entonces yo supongo que estos aspectos también deben de ser tomados en cuenta si una empresa de marketing quiere hacer una campaña exitosa. De lo contrario, si no se consideran los aspectos sociales y culturales, que son básicos y que provienen desde que el individuo se forjó como tal, entonces la campaña en definitiva no va a funcionar. Entonces hay que tomar todos estos aspectos. Hay muchas otras variantes de estos aspectos socioculturales, pero yo creo que si se toman en cuenta los fundamentales, se va a poder lograr influir verdaderamente en el alma del consumidor. Ahora hablemos de otros factores que influyen al consumidor. Aquí ya es un aspecto más psicológico, y vamos a manejar solamente 4 como los procesos más importantes que ocurren dentro de la mente del consumidor. El primero de ellos es la motivación. La motivación es un aspecto fundamental y que afecta gravemente a un consumidor. Puede afectarlo para bien o para mal, pero finalmente está esa influencia. Se tiene que considerar seriamente qué es lo que motiva a un individuo para saber cómo poder satisfacer esa necesidad. El otro aspecto es la percepción. Debemos entender de qué manera el individuo está percibiendo su entorno.
así como de qué manera el individuo cree que un producto puede ser bueno, puede ser malo, independientemente de lo que venga detrás, pero que al final lo importante es eso, de qué manera se está percibiendo ese producto y cómo se puede cambiar. El otro proceso psicológico que nos interesa es el proceso de aprendizaje, ya que es uno de los procesos más importantes dentro del individuo y que nos va a indicar de qué manera este sujeto puede o no responder a ciertas campañas publicitarias y así decirnos cuál va a ser su actitud como consumidor. Ese proceso de metacognición o de aprendizaje finalmente está sujeto a de qué manera el sujeto pretende apreciar la vida, y conforme a las experiencias que vaya teniendo es la manera en la que va a forjar su actitud como consumidor. El último aspecto psicológico que nos interesa es el proceso de memoria. De qué manera se está guardando esa información en la memoria del sujeto dependiendo de su círculo y dependiendo de su entorno. Esto nos facilita, por ejemplo, a la hora de crear una marca o un logotipo y que nos dé la certeza de que va a ser recordado por dicho individuo. Existe otra cuestión que nos interesa bastante y que creemos que es fundamental para conocer la actitud del consumidor, y se refiere a la toma de decisiones. Aquí es importante conocer quién toma las decisiones y quién influye en las decisiones de compra. Esto también va sujeto a la cuestión de roles, a la cuestión de ocupación y demás, pero es sumamente importante saber, por ejemplo, dentro de una familia, cuál es qué individuo es el que toma la decisión de compra. Anteriormente era la mujer en cuestión de limpiezas y el hombre en cuestión de cosas importantes como automóviles o viajes y tal, pero ahora las cosas van evolucionando, entonces considero que hay bastante trabajo para el marketing, y cuando se logre conocer esto se va a poder lograr una campaña exitosa. Ya para finalizar, abordemos en última instancia el proceso de compra. La primera parte del proceso de compra es la detección del problema. Aquí es cuando el individuo se da cuenta de cuál es su problema o cuál es la necesidad que necesita cubrir. El segundo aspecto es la búsqueda de información. Ya sabe que tiene un problema, que tiene una necesidad, ahora va a intentar investigar de qué manera puede cubrirla. Después es la evaluación de las alternativas. Ya que se conoce cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, ahora hay que analizar cuál es mejor y cuál se adecua más a nuestras necesidades. Y finalmente viene la decisión de compra, que es cuando el individuo ya decide por cuál alternativa se va y qué es la que mejor le funcionaría. No obstante, existe una última parte que se refiere a la actitud post-compra. Aquí es cuando entra la satisfacción en juego, y si el individuo se ve sumamente satisfecho, volverá a consumir este producto. De lo contrario, buscará otras alternativas para poder cubrir sus necesidades. Bueno, esto a grandes rasgos ha sido todo. Espero que les haya quedado claro, y cualquier duda que tengan pueden consultar directamente la bibliografía y darse cuenta de cuáles son las respuestas. Nos vemos. Hasta la próxima.